Bueno, buenas tardes. Acá estamos de nuevo en el Café de la Tarde por el canal 6 de HB Multiplay, el canal Momento 24 y también a través de todas nuestras redes sociales. Estamos en el Facebook Live como Momento-24. Estamos también en YouTube, en nuestro canal de YouTube, como Momento 24. Y también tenemos nuestro invitado ya de hoy conectado. Le vamos a dar el saludo respectivo. Después de muchos intentos tenemos a Ricardo Silva Romero, el escritor más importante yo creo que tenemos en Colombia en este momento vigente. Y también es columnista del diario El Tiempo y además de eso también es tuitero con alguna frecuencia. Saludar a Ricardo Silva Romero, ¿cómo se encuentra en esta tarde? Digamos, ¿cómo llamarle? Aislamiento inteligente, aislamiento obligatorio, aislamiento a rato. ¿Cómo le llama a usted, don Ricardo Silva Romero? Pues Mauricio, yo creo que ya para este punto es inteligente eh, quedarse en la medida de lo posible, pues si uno tiene un trabajo que lo permite adentro, porque ya Ah, estamos en la fase en la que todos dependemos de la disciplina de todos. bueno, pues muchísimas gracias, Ricardo, por aceptar nuestra invitación. Vamos a presentarlo con un perfil que nos ha preparado nuestra producción, un perfil para conocer a Ricardo Silva. Y ya comenzamos con el tema del día, el tema de su columna de hoy en el tiempo que ha sido bastante hablada, retuiteada por todos los medios y las redes sociales. Veamos quién es Ricardo, ya estamos con él en 30 segunditos. Hoy, un café con Ricardo Silva Romero, literato de la Universidad Javeriana, máster en cine de la Universidad Autónoma de Barcelona, escritor del poemario Terranía, Premio Nacional de Poesía, autor de Relato de Navidad en la Gran Vía, Érase una vez en Colombia, Historia oficial del amor, Cómo perderlo todo, Río Muerto, entre otros, columnista de los viernes del periódico El Tiempo. Bueno, pues Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros y me hubiera gustado mucho empezar a hablar de su novela, de la que vamos a hablar al final. Obviamente, la columna de hoy pues es totalmente pertinente, dolorosa, que ver precisamente con el feminicidio durante la pandemia, ¿no? Un país pues que ya es de por sí feminicida y se ha, la pandemia también para seguir con este horror. Cuéntale un poco a los televidentes cuál fue el espíritu de esa columna y vamos hablando de algunas de las frases desgarradoras que usted lanza a través de esa columna, Ricardo. Perfecto, Mauricio. Pues sí, es una de esas columnas que le duelen a uno más que las otras. Y, y es la columna sobre los feminicidios que ha habido este año en Colombia y cómo han aumentado de una manera escalofriante durante la pandemia. Eh, es claro que mucha gente ha tenido suerte durante estas cuarentenas y ha estado encerrada con su familia y redescubriendo muchas cosas, pero también muchísimos más han estado encerrados, en este caso encerradas realmente con sus verdugos Ajá. y ha sido fatal. Hay muchos casos. Allí solo en la columna solo cuento 2, pero hay casos y casos y casos brutales que todos tienen en común la sensación que le dejan a uno de que un país mejor equipado, que no estuviera tan degradado por su guerra, ni tan acostumbrado a su machismo violento, hubiera podido prevenirse. Usted, Ricardo, que además de que es una cultura machista, pero más que eso, pues hay un macabro historial de feminicidios. Mm. Ahora el Estado es el que está prácticamente, y digo yo como decían las abuelitas, acolitando a estos genocidas, a estos feminicidas. ¿Lo ve usted así, que también el Estado está poniendo su granito de arena a través de la injusticia, de encubrimientos y de esa posición tan doble, tan rara que tiene a veces el Estado de no hacerle frente a esta pandemia, la pandemia de los feminicidios, ¿no? Yo creo que el Estado colombiano está en mora en general de encarar la violencia. Me parece que ha sido
su gran falla histórica, esa negación de que aquí hay un problema estructural y esa tendencia a pensar que es que hay una gente mala que está sitiándonos, atacándonos, en vez de verdad tomarse esto a fondo como un problema cultural y en el caso de la violencia contra la mujer, una educación muy perversa en el machismo violento y sí creo que nadie cuenta con el Estado como un refugio y las mujeres simplemente se lo toman como un sitio que puede conducir a la revictimización y eso pues es un fracaso enorme que, mm, que la gente que se permite semejante violencia también se la permite sin duda porque sabe que nadie está mirando, Mm. que se denuncia, se trata de llevar a la justicia y, y en vez de andar resolviendo las culpas y los errores, proponiendo penas más grandes y más grandes y más grandes, creo que lo que no ha estado haciendo el Estado es creando una especie de muro entre los verdugos y sus víctimas, acompañando realmente los procesos, creando sistemas de denuncia efectivos. En fin, es de verdad un problema muy de fondo y, y sin duda el Estado no es un apoyo para nadie en este caso. Bueno, exactamente. Usted dice en ese editorial y en esa columna que publica hoy en El Tiempo, el diario El Tiempo, cada día una mujer es víctima de feminicidio en Colombia. Y antes de hablar precisamente de una de las ideas, de las ah, campañas que tiene la periodista Ginette Bedoya, usted dice Colombia es lo peor para las mujeres. Y siempre se ha querido decir que los colombianos somos culturalmente violentos, o sea, no sé si eso es otra de Mm. las tantas disculpas del machismo colombiano, pero ¿cómo acabar con esa falacia? Que los colombianos somos por naturaleza, más que por cultura, violentos. Ahí nos quedamos y ahí justificamos y prácticamente estamos en un círculo cerrado donde la mujer es la que está pagando todos los platos rotos, ¿no? Pues es que yo creo que sí hay una violencia típicamente colombiana que ha estado pues funcionando durante décadas y que no hemos sabido sujetar o contener o distraer o articular de modos mejores, más inteligentes. No hemos logrado llevarla por otro camino que no termine en el horror. Sin duda en Ujú. ese clima de violencia y que ha sido además degradado por una guerra tan larga, es decir, la gente se permite unas cosas horrendas porque ha sido testigo de lo mismo y ha visto cómo la justicia no ha llegado y pues funcionamos como se funciona durante una guerra, pero durante décadas, es decir, con unas reglas que no lo son, con un permiso para obrar el horror porque estamos en guerra. Y yo creo que el machismo que no ha sido encarado tampoco se ha permitido todavía más en ese clima de degradación. Es decir, ya que nadie lleva la justicia, ya que nadie está mirando, ya que no importa lo que pasa porque muy pocos terminan siendo castigados, hay toda una mentalidad eh, deformada que se empuja a lo peor constantemente. Entonces, sí me parece que están unidas, y todo es un problema profundamente cultural, ese machismo que además con la guerra pues sigue con unas convicciones muy equivocadas. Por ejemplo, el desprecio de la terapia que es tan importante. Ajá. El desprecio de la terapia como cosas de mujeres, el desprecio de contar lo que a uno le ha pasado, el desprecio de la memoria,
el desprecio de la justicia, de la reparación, todas esas cosas que son fundamentales para cerrarle el paso a la violencia, el machismo se las toma como cosas de mujeres y así hemos seguido, en vez de digiriendo lo que nos pasa, hemos seguido adelante con un temperamento de guerra constantemente. Sí, Ricardo, y eso a todos los niveles, porque estamos hablando de precisamente en esta pandemia, eso he visto evidenciado. Se ve ahora con el caso de los militares y la violación de la niña en Vera, y desafortunadamente también se ve en el ámbito intelectual, Ricardo, porque esto es a Sin duda. todos las denuncias que se hicieron esta semana contra el cineasta Ciro Guerra. Lo voy a invitar a que veamos la que hizo nuestro equipo de producción Listo. periodística sobre la tendenciosa acusación que hicieron los militares que en Vera de 7 años, como tras precisamente esa acusación que no tiene que fondo de la cuestión, esa filosofía, esa política de encubrir, de tapar y de minimizar el daño que se le está haciendo a la mujer. Veamos la nota sobre la sindicación que hace la Fiscalía de estos 7 militares, con Ricardo Silva Romero aquí en nuestro Café de la Tarde. Tras los hechos ya conocidos cometidos en el departamento de Risaralda por parte de 7 militares pertenecientes al Ejército Nacional en contra de una niña indígena de la comunidad de Embera, la indignación continúa, pues se habría dado a conocer que los 6 violadores y el cómplice no serían imputados por acceso carnal violento a menor de 14 años, sino por acceso carnal abusivo. La fiscal delegada para la Seguridad Ciudadana, Carmen Torres Malaver, explicó que según las pruebas obtenidas en las 72 horas posteriores a la denuncia, el delito imputado es el que refleja lo que se pudo probar. Al respecto, el reconocido abogado Augusto Campo expresa lo siguiente. En este particular evento, la lectura del caso en relación con el crimen sexual coincide con lo que han dicho la mayoría de los juristas en Colombia. Falló la fiscalía, imputó un delito que no correspondía. Acá lo que hubo, sin lugar a dudas, por el contexto en el que se desarrollan y se consuma este crimen sexual, es el delito, artículo 205 del Código Penal. Hubo un acceso carnal violento, hubo una violación y no un acto sexual abusivo. Dejó de lado la Fiscalía la posibilidad de endilgar 3 causales previstas en el artículo 212A de nuestra normatividad penal para tipificar la violencia. 1, la intimidación. 2, la opresión psicológica. Y 3, el abuso de poder. Supone la Fiscalía que hubo solamente un acto sexual abusivo y por esa vía se puede inferir, cuidado con esto, que la menor dio su consentimiento. A todas luces errático, vulnerador de sujeto especial protección que la menor, de sus derechos constitucionales, sobre todo a que se haga justicia. Y lo más factible es que en garantista decisión, un juez, al hacer el control de legalidad de esta decisión, declare la nulidad como máxima sanción y las cosas vuelvan a su estado anterior, es decir, que tengan que volver a formular la imputación otra vez. Pues así es, Ricardo, para cerrar ese tema dolorosísimo, ahora resulta que prácticamente fue con consentimiento, es algo No, ya desborda todos los límites hasta de la imaginación, de cualquier perversión, de cualquier sentido pues, de la verdad, ¿no? sí, sí, está por verse si es un error o si es pues es una jugada jurídica, pero en cualquier caso, pues no tiene presentación que luego de la confesión incluso sea tratado el problema Ajá. así. Sí, es un caso absolutamente claro, me parece. Bueno, pues hablemos ya de libros que estaba a hablar con Ricardo y pues en plena pandemia, pero pues usted sigue produciendo libro por año. Veníamos de un libro que fue exitosísimo, ¿cierto? En Colombia en el 2018 y que es un libro casi que predictivo, ¿no? ¿Cómo perder? Que fue su libro del 2018. Se pensó que ese 2018 podría ser tan apocalíptico como el 2020, recordando el título por lo menos de este libro, ¿Cómo perderlo todo en el 2018?
Pues sí, ese libro realmente pinta un año bisiesto brutal, realmente el 2016, eh, con, con todos los líos que la verdad es que están vigentes, desde la elección de Trump hasta un país en pulso luego del plebiscito eh, sobre los acuerdos de paz. Eh, y a mí Ajá. siempre me entra la tentación de pensar que lo que ha estado pasando desde el 2016 es un solo año largo, como si los años no estuvieran pasando, sino se estuvieran apilando y estuviéramos enfrascados más bien en una época fundamental, determinante, para a ver quién se logra transformar y adaptar mejor a unos tiempos que yo sinceramente espero que sean mejores dentro de no tanto, pero sí creo que hemos estado viendo una pataleo sangriento, sanguinario, de las viejas formas de ejercer el poder que han estado poniéndose en evidencia. Basta pensar en lo que ha sucedido con la Iglesia católica o en lo que ha sucedido con muchos gobiernos, muchos estados, cómo se han estado señalando los desmanes de los poderosos con frecuencia. Es muy difícil que los políticos de hoy no sean puestos en evidencia por las redes y por los medios, si pues tienen rabos de paja o están funcionando por debajo de la mesa. Es en ese sentido un nuevo momento que, que ha contado con un contraataque de esos poderes viejos y es un contraataque violento y muy peligroso, pero creo que si nos tomamos la cosa por el lado del pesimismo, creo que puede ser demasiado tarde para que un tipo como Trump o alguien de esas tendencias de derecha caprichosa ya como Trump, eh, pues se queden con todo. Yo creo y para responderle sobre si este libro me preparaba para el 2020, pues yo creo que simplemente he sentido que estamos en ese mismo momento, desde el 2016 hasta hoy, y a veces por el lado optimista de nuevo pienso que justamente estamos en el momento de resolver esta época y que este 2020 está tan exigente como lo anunciaban incluso muchos expertos en prever los movimientos de los planetas, incluso decían que este 2020 iba a ser así de duro. Pues estamos en este momento tan exigente para salir de él con nuevas herramientas para la convivencia y para enfrentar a los abusadores del poder. Bueno, Ricardo, hablemos del más reciente libro suyo, Río Muerto, que creo que Mm. usted lo iba a lanzar en la Feria del Libro, me imagino, en esta Feria del Libro, pero pues tocó así a través de los medios digitales. Igual, pues la librería funcionando lo puede uno solicitar pues a través de internet, pero ya está muy muerto. Cuéntenos un poco. Sí, el Río Muerto iba a salir en la Feria del Libro de Bogotá, en efecto, era su lanzamiento en abril, Ajá. pero perdón, No, sigue, ¿decía sigue, algo, sigue. no? Ah, bueno, bueno. Eh, y, No, no. pero, pero, pues cuando se decretó la pandemia, tuvo que esperar porque se quedó primero que todo atrapado en la imprenta cuando no había terminado de armarse y, y luego pues tampoco estaban funcionando las librerías, no había gente afuera que lo pudiera transportar ni siquiera. eh, y entonces tocó em, rediseñar todo el plan de la presentación de la novela
Y además teniendo en cuenta de que tampoco hubo feria del libro y se hizo de modo virtual. Em, lo que se hizo mientras tanto, mientras salía Río Muerto, fue montar una lectura en voz alta de Historia Oficial del Amor, la novela que Ajá, yo publiqué en el 2016, y apenas terminó esa lectura, que coincidió, no fue de ningún modo un plan, pero coincidió con que ya pudo salir Río Muerto y llegó a las librerías el mismo día en que se acabó la lectura en voz alta, el 20 de mayo, y desde ahí todo ha estado organizándose para presentar la novela en medios digitales, que ha sido una experiencia diferente, pero para la que veníamos claro. preparándonos todos, yo creo. Cuéntale un poquito a los televidentes y a la gente que nos está viendo en redes de qué trata la novela, cuál es el secreto, el meollo de esta novela interesante que tiene usted para leer en esta época de pandemia, qué es lo que se puede hacer, ¿no? Los que tienen tiempo de leer. Sí, 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 sí. A veces se nos pide a todos que ya para este momento hayamos escrito 3 novelas y compuesto una opereta para aprovechar el tiempo. Sí, Pero, pero los que lean Río Muerto, para no irles a a dañar entorpecer la lectura, así, ni a dañar algún giro, ni alguna eh, cuestión por descubrir, eh, les puedo contar que en el primer párrafo y quizás en los siguientes, en las primeras 2 páginas, uno lo que encuentra es el asesinato de un hombre ujú, que hacía trasteos, Salomón Palacios, en la puerta de su casa, a unos pasos de su esposa y sus 2 hijos, en un pueblo que se llama Belén del Chamí, que queda en algún lugar del occidente colombiano. Se podría pensar que entre Antioquia y Chocó, pero hay pistas que lo ubican en una franja mucho más amplia. em, y que es un pueblo que ha tratado de estar en el mapa del país y no ha podido, pero, ajá, pero además ha tenido, ha sido afectado por la gente que se lo inventó, por las guerrillas, por los grupos paramilitares, por la expulsión del catolicismo y la llegada de una iglesia evangélica. Bueno, en ese ujú, lugar Salomón Palacios es asesinado básicamente por ser buena gente con todo el mundo, lo cual pues es una sentencia de muerte en un lugar que está exigiendo lealtades eh, hacia unos nuevos señores dueños del lugar, y su viuda y sus huérfanos quedan pues espantados, y al mismo tiempo él, con una culpa enorme, apenas es asesinado, trata de hacer contacto desde la muerte con ellos. Todo esto que estoy diciendo está en las primeras 2 páginas, o sea que no está ajá, ahí sino presentando el camino para que quien quiera lo lea. ujú. Bueno, pues esperamos que los televidentes, los internautas, lo puedan leer, lo puedan encontrar y tenemos los que tienen tiempo de leer que aprovechen esa lectura. Y precisamente mi siguiente pregunta va a eso, Ricardo. ¿Cómo cree, y le pregunto, es una pregunta bien mala, a ver, ¿cómo cree que le va a cambiar la vida a Ricardo Silva después de esta pandemia? ¿O usted cree que el efecto como tal, y precisamente por ese aislamiento tan raro que hemos vivido, a veces es extremo, no es extremo, el impacto no va a ser tan grande a nivel, digamos, de sus hábitos, de lo que hacía? Obvio que a nivel económico el impacto de la pandemia es desolador, devastador en Colombia, Claro. pero hablando con el escritor, con la persona, a nivel personal, ¿usted cree que va a haber un impacto que lo va a cambiar de alguna forma estos días, esta pandemia? Y esta forma de Pues, relacionarse de ahora con tapabocas y guantes y todo eso. pues realmente creo que ya hay una transformación para todos, para uno mismo.
y creo que si bien se va a ir haciendo más parte de la rutina y vamos a estar todos conviviendo en medio de esta situación, eh, pues creo que va a seguir transformando muchas costumbres que teníamos. De hecho, yo creo que esta salida de lo virtual es algo que hay que explorar todavía más y que hay Ujú, que afinar y que creo que ha sido pues excelente para muchas cosas, ha popularizado muchas cosas que la gente no conocía. Por ejemplo, esta conversación que estamos teniendo, pues es eh, mucho más fácil, mucho más posible por estos medios, a pesar de que todavía pues haya problemas a veces de señal, se corten algunas frases. Eh, en ajá, todo caso, esto es un cambio muy importante por ejemplo, permite que uno vaya a todas las ferias o todos los festivales literarios que quiera sin tener que moverse, sin estar gastando dineros excesivos, sin estar contribuyendo al, sí, al empobrecimiento de la naturaleza. En fin, creo que sí, esa va a ser una costumbre importante que al menos a mí me va a quedar en la convicción de que estos medios digitales tienen que estar a prestarnos un servicio a todos y servirnos de compañía y de producción de contenidos para quienes no los encuentran eh, cercanos. Y, y eso ya es una gran transformación. Creo que falta por ver qué más va a pasar con esto, para ver a qué más nos va a tocar responder, pero por mi parte, además, hecho a una vida de estar en mi estudio escribiendo, pues por el momento es esa el gran descubrimiento, esa posibilidad de conectar con más y más personas a través de estos medios. ujú. Bueno, ¿nos puede contar por encimita, superficialmente más bien, qué está escribiendo? Si está escribiendo una novela, si está simplemente con las columnas o preparando qué en estos días. Usted decía que se podría escribir hasta una trilogía, pues, porque el tiempo lo da, pero realmente me imagino que tiene que hacer las labores domésticas, ¿no? Del hogar, etcétera, etcétera, Totalmente, los niños, todo eso. Pero ¿qué está totalmente. escribiendo? ¿Qué está preparando, Ricardo? Pues yo siempre, en medio de todas las felices obligaciones de tener una familia, estoy Claro. siempre trabajando con el periódico El Tiempo, que es pues, mi Ujú, casa editorial periodística, y siempre estoy haciendo algún libro de literatura que me interese. Y en este momento tengo algunos ya borradores, unos 3 borradores avanzados, pero en especial tengo más confianza de hablar de una novela a la que le falta, pues, entrarle a una última corrección más precisa. Una novela de ciclismo es, ajá. de ciclismo en los 80, y es una novela quizás muy diferente de Río Muerto, porque su tono es más humorístico, por decirlo de la manera más breve, Ajá. y sus personajes son pues de otro mundo totalmente diferente. Y es también una novela sobre otras preguntas, sobre, por ejemplo, las vidas tan cortas que se les conceden a los ciclistas, que pues a los 31, 32 años son unos viejos ya Ujú. listos a pasársela recordando el resto de la vida lo que vivieron durante 10 años. Entonces, es toda una mirada, todo un retrato de ese mundo que a mí siempre me ha fascinado y siempre también me ha parecido muy diciente de la cultura colombiana, de esta capacidad de mártires
y de soportar y soportar y soportar dolores eh, con cierto humor además, Ya había hecho usted una novela de fútbol, ¿no? También de de fútbol. los años 90, Sí, ¿no? Autogol, ¿no? sí, sí, yo, autogol, a mí realmente me fascina el deporte y el mundo del deporte y el mundo de la gente que ve deporte y narra el deporte. Y entonces Ajá, es ese mismo mundo el que se cuenta en esta novela nueva, pero en otro momento y en otra disciplina. Pues el ciclismo, sabemos, es casi que el contrario al fútbol, eh, de muchas maneras. Es mucho menos vistoso, mucho más doloroso, mucho más sí. exigente. Y creo que eso está o pretende estar contado ahí, en ese libro. Bueno, pues muchísimas gracias por contarnos todos estos detalles sobre lo que está haciendo, lo que es su nuevo libro, su columna de hoy y su próximo libro sobre ciclismo. Muy amable, Ricardo. Muchas gracias por estar con nosotros. Mauricio, a usted muchas gracias, qué bueno verlo, que hace rato no lo veía. Exactamente, así, al menos así de lejitos, pero bueno, nos toca. Quién sabe hasta Ay, cuándo. Ricardo, ay. muy amable, muchas gracias. A usted, Mauricio, muchas gracias. Bueno, televidentes, muy amables por haber estado hoy en nuestro café de la tarde. Cerramos, como siempre, con las cifras del coronavirus que acaban de salir en el Twitter del Ministerio de Salud. Casos confirmados en Colombia, 84.442. Casos activos, 46.556. Muertes, 2.811. Recuperados, 34.937. Repito, casos activos en Colombia, 84.442. Activos, 46.556. Muertes, 2.811. Y recuperados, 34.937. De esta forma llegamos al final del café de la tarde. Los esperamos el próximo martes en otro programa aquí a través del canal 6 de HB Multiplay Momento 24. Los dejamos con el mensaje de compensar y nos vemos el martes.